Además que le ha extendido a algunos parlamentarios. Revisamos lo que dice a esta hora en este punto de prensa. Kevin Felgueras, estamos contigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, estamos ahí tomando contacto con Kevin Felgueras. Están esperando que todos los medios estén listos para comenzar con este punto de prensa, que seguramente debería ir en la línea de lo que ya Kevin nos contaba. Disculpas que debería extender el ministro secretario general de la presidencia a algunos parlamentarios que se sintieron ofendidos, tocados con las declaraciones que entregó en un programa online que va a través de Twitch. Vamos a quedarnos ahí con estas palabras. Ha habido hartas reacciones, parlamentarios sobre todo de centro izquierda que pertenecieron o que son cercanos a la exconcertación. Recordemos que él decía que la escala de valores de este gobierno es muy distinta, incluso, decía, o dista mucho de la generación que los antecedió, y se refería directamente a los parlamentarios de centro izquierda. Sí, vamos a escuchar lo que dice el ministro. Bueno, ministro Jackson, muy buenos días. Bueno, lo escuchamos con respecto a sus declaraciones en esta transmisión de Twitch y la ola de críticas que ha generado. Buenas tardes. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Vengo llegando de una actividad que tuvimos en Palacio de la Moneda para la reparación integral de víctimas de las violaciones de derechos humanos que vivimos los últimos años, producto de acciones del Estado. Y no podía sino partir acá en el Congreso reconociendo que el día de ayer, en una transmisión por Twitch, en una conversación bastante larga, distendida, de cerca de 2 horas, con una audiencia que se autodefine como apolítica, creo que me expresé mal, que en ese sentido no debía haber dicho algunas cosas de ideas políticas de la forma en la que los dije. Se lo he comunicado desde muy temprano a distintos jefes de bancada dentro del oficialismo, porque creo que no contribuyen en nada al clima que debiésemos tener para sacar una agenda que es ambiciosa, un proyecto de gobierno que es desafiante, que no es sencillo, que es mucho más difícil de gobernar de lo que uno podría pensar cuando no ha asumido funciones de gobierno, y que en ese sentido yo le he ofrecido mis disculpas a las distintas personas que se han sentido ofendidas, que me lo han hecho saber, que yo agradezco también que me lo hagan saber, y que yo también le he podido explicar un poco el contexto en el que se dijo, en el que dije lo que dije, que es un contexto en el que asocié erróneamente, y aquí asumo con total autocrítica lo que dije, que las ideas políticas, es decir, los proyectos políticos, se referían a la jerarquización de valores y principios, de alguna forma diferenciándonos de lo que era la administración pasada del gobierno de Piñera, donde hay proyectos que son más tendientes, no sé, a proyectos relacionados con solamente el individuo, no lo colectivo, y en ese contexto es que yo ocupo la palabra valores y principios. Desde hace un buen tiempo a esta parte hemos, creo yo, aprendido también que no hay ningún discurso a partir de la superioridad moral que pueda converger en la unidad de propósito que esperamos tener, y por eso yo asumo que no estuvo bien lo que yo expresé. Le he manifestado también mis disculpas, no solamente en términos privados a los distintos parlamentarios y parlamentarias, sino que también a sus jefaturas de bancada y de manera pública. Lo he hecho hoy día en Twitter, y espero también aprender de esta misma experiencia, de que de repente un encuadre a partir de lo que uno dice puede echar por borda todo el trabajo que hemos venido trabajando con los parlamentarios y parlamentarias del oficialismo, que yo espero seguir retomando. Ministro, así que en esa línea... Usted ha marcado 2 veces en esta locución que hace que ha hablado con parlamentarios del oficialismo, pero las críticas han sido transversales durante esta jornada. También desde la centro derecha se han sentido pasados a llevar por sus dichos que usted está explicando acá. ¿Va a hablar con los parlamentarios de la oposición también con respecto a sus dichos, y para asegurar de que se entiende el mensaje, usted no se siente con ninguna autoridad moral por sobre el resto de los partidos o personajes políticos? No, la verdad es que tal como también lo hemos dicho muchas veces desde gobierno, y también nos lo ha recalcado mucho el presidente, no existe algo así como una pureza por venir de una generación. Nos toca nacer en un momento distinto, donde el contexto es distinto y donde, por cierto, podemos aprender y mirar críticamente lo que obran otras y otros, pero que nunca estuvimos tampoco en sus zapatos. Al mismo tiempo, yo creo que los tiempos son mucho más exigentes que antes.
y nos ha tocado crecer en un ambiente donde también la exigencia de la política sobre temas que antes no estaban sobre la palestra, sobre temas que antes quizás no se conversaban tanto, hoy día nos hace que todos, insisto, en una coalición de gobierno que agrupa personas que tienen experiencia en gobiernos pasados con quienes no habíamos tenido la experiencia en gobiernos pasados, de poder hacer una síntesis de ese proyecto de transformación por el que yo al menos estoy totalmente comprometido a trabajar. Y respecto a conversar con otras personas de la oposición política respecto a mis dichos, yo siento que al menos la parte en que más de alguna forma ofendí fue al momento de establecer, por así decirlo, un quiebre que se interpretó así, al menos desde el titular, entre lo que podríamos estar haciendo ahora o lo que podrían haber hecho otros gobiernos en el pasado. Yo al menos cuando me refería el día de ayer a lo que estábamos haciendo como gobierno, me refería a lo que hacíamos como gobierno como coalición completa de gobierno, como ambas coaliciones, y en ese sentido creo que hemos aprendido de la historia para ponernos estándares más exigentes en esta administración, y yo creo que eso es algo bueno, y probablemente las administraciones que vengan se van a poner estándares más exigentes aún, y enhorabuena que así sea, para que cada vez podamos llevarle mayor bienestar a las chilenas y chilenos y que la política siempre vaya siendo exigente, autocrítica y vaya mejorando. Así que yo al menos no me siento en ninguna categoría de superioridad moral, creo que eso daña la posibilidad de construir conjuntamente. Por cierto, eso no significa que uno no tenga críticas y pueda aprender de los errores y los aciertos de los gobiernos pasados, pero creo que no fue la forma de haberlo expresado, menos aún cuando hay tantos desafíos que nos unen. Cuando hay tantas cosas comunes por las que trabajamos día a día y que dichos como los que mencioné ayer, insisto, en una conversación totalmente distendida de más de cerca de 2 horas con personas que en una audiencia que no estaban vinculados en general a la conversación política, creo que son cosas que no tienen que suceder y por lo mismo yo, como ya ofrecí las disculpas, creo que me expresé mal y hoy día espero que podamos dar vuelta a la página. Reconocimiento del ministro Jackson, se le consulta por lo que dice la bancada sobre que es difícil relacionarse con el ministro Jackson a propósito de sus dichos. Se le pregunta si después de estas disculpas hay que dar vuelta a la página. Espero tener la conversación con cada una de las personas que sienta que se haya visto afectado de alguna manera su persona, su integridad. Yo estoy disponible en todo momento, le he escrito a las jefaturas de las distintas bancadas y voy a estar todo el día también, si es necesario, pudiendo tejer esas conversaciones, porque lo que nos interesa es que ese vínculo de las cosas que sí nos unen como proyecto político que está hoy día gobernando bajo la presidencia de nuestro presidente Gabriel Boric, pueda trabajar unido en esas causas y que podamos ir incluso más allá. Y por lo mismo esas disculpas que yo he ofrecido también las hago extensiva a las militancias, que sabemos que muchas veces desde los distintos territorios han venido trabajando también por causas comunes que hoy día nos unen y que estamos en una oportunidad histórica para poder concretarla, y cualquier dicho o hecho que reme en contra de esa posibilidad, yo creo que es desafortunada y por eso al menos lo asumo y espero que hoy día podamos sacar todos los desafíos adelante. Se le consulta al ministro que sus dichos dice que esto sirve como una lección, si el gobierno es un lugar para aprender, se le pregunta. Más que improvisar, yo creo que todos los gobiernos tienen que cada día sacar muchas lecciones. El gobernar, como lo decía anteriormente, es una actividad sumamente difícil desde las cuales uno tiene que ir tomando decisiones, y decisiones que pueden ser acertadas, otras decisiones que puedan ir siendo erradas. Por supuesto que estamos todos los días tratando de poner nuestro esfuerzo y las personas que trabajan en el gobierno con retroalimentación también de las distintas autoridades políticas en poder tener la mayor cantidad de aciertos, ¿no? Y poder tener todos los días, ojalá, distintos aciertos en políticas que le mejoren la calidad de vida de las personas, que le den seguridad, que le puedan llevar mayor bienestar, y eso es al menos nuestra vocación. Así que si es que hay cosas que en algún momento haya que enmendar, yo al menos no tengo ningún problema en poder asumirlo. Ministro, esta mañana en esta convocatoria que teníamos se iba a hablar del feriado del 16 de septiembre. Sé que es un tema que se va a hablar, pero solo confirmar, ¿va a ingresar el proyecto hoy? Sí, vamos a tener novedades por parte del ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo al respecto. Perfecto. Así que ellos van a tener ahí la vocería sobre ese tema. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras del ministro Giorgio Jackson. Una vez ya reconociendo este error, se saluda y se abraza con el primer vicepresidente de la corporación, Alexis Sepúlveda, también con el diputado Marcos Ilavaca, en esta compleja situación en la que lo pusieron sus dichos. Se retira el ministro Giorgio Jackson, van a venir parlamentarios a hablar. Carla, nosotros nos quedamos acá siguiendo obviamente las reacciones de esta
solicitud de disculpas que hace el ministro Jackson, el reconocimiento al error y también asegurar que va a estar todo el día, si es necesario, conversando con los distintos y distintas parlamentarias y parlamentarios para poder dar vuelta a la página y continuar con el trabajo legislativo que implica la Secretaría General de la Presidencia. Lo decíamos, venía un anuncio sobre el feriado del 16 de septiembre, pero la vocería del ministro Jackson solo se centra en sus palabras y ese anuncio con respecto a ese feriado va a estar a cargo, tal como lo dijo él, de parte del titular de Hacienda y la ministra del Trabajo, que estarán justamente durante esta jornada acá en el Congreso Nacional. Nosotros nos vamos a quedar con las palabras de los parlamentarios en las primeras reacciones tras esta ofrecimiento de disculpas del ministro Jackson. Bien, volviendo entonces para ver cuáles son las reacciones después de estas disculpas. En cualquier momento contigo desde el Congreso. Gracias, Kevin. Nos vemos. Chao, chao.